Muy bien, bueno, pues voy a ponerlos en silencio a todos para que no se vicie el sonido y arrancamos, ¿ok? Sí, está bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, y dado que, pues como les dije desde la primera sesión, vamos a entrar en contacto con la palabra, a pesar de que este es un ambiente propiamente de estudio. Sin embargo, la perspectiva que le estamos dando de espiritualidad, es decir, de aplicación a la vida, y dado que el espíritu, de cualquier modo, y aunque estemos a la distancia, nos mantiene en comunión, y el Señor Jesús dijo que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, pues entonces lo más pertinente es comenzar nuestra sesión con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos nuevamente en torno a tu palabra para reflexionar sobre ella, para meditarla, para hacerla vida. Danos entonces un corazón humilde, un corazón que sepa escuchar, un corazón que después sea valiente para ir al mundo a poner en práctica todo lo que tú hoy suscites en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les voy a poner un cantito y después arrancamos. Va. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que siento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenando de más. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo. Dime cómo ser pan, tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos. Dime cómo ser pan, tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan,
Muy bien, déjenme admitir a algunos hermanos que acaban de solicitar ingreso. Bueno, yo les envié a sus correos y también al grupo de WhatsApp un archivo que contiene el texto de la multiplicación de los panes en el Evangelio de Mateo. Esto fue con el objeto de que ustedes puedan ir haciendo ahí anotaciones, en fin, lo que vayan ustedes descubriendo y reflexionando a lo largo de la sesión del día de hoy. Lo primero que quiero que hagamos es precisamente leer ese texto con tranquilidad, sin prisas, y después empezamos el análisis del mismo. Cuando Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca aparte, a un lugar solitario. En cuanto la gente lo supo, le siguieron a pie desde los pueblos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les contestó: no tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer. Replicaron ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos acá. Entonces ordenó a la gente acomodarse sobre la hierba, tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios. Bueno, lo primero que quiero preguntarles es si tienen a la mano su frigobar para sacar de su cabecita los conceptos o preconceptos que puedan ustedes tener acerca de lo que hizo Jesús en este pasaje específico. ¿Recuerdan ustedes? Desde la primera vez les dije que es muy importante el cambio de mentalidad para comprender el mensaje que guardan estos textos y en términos generales en la Biblia toda, ¿no? Y entonces yo sé que la evangelización que hemos recibido, que nuestra propia experiencia de formación, pues ha metido en nuestras cabezas ciertos ciertos contenidos, cierta manera de entender la fe, de entender a Jesús, de entender lo que hizo Jesús. Y yo no digo que esté mal, seguramente muchas de esas cosas son buenas, positivas, pero es necesario dejar al texto que hable por sí mismo. Hay que dejarnos sorprender, hay que ser como niños. Jesús decía que para entrar al reino de los cielos es necesario ser como niño.
Y una de las características de los niños es precisamente la capacidad de maravillarse, la capacidad de vivir cada cosa, aunque sea vieja, vivirla como nueva. Y entonces eso es lo primero que les propongo. Una apertura de mentalidad para dejar que el texto nos hable. Y entonces sí, vamos a empezar a analizar ciertos aspectos, ciertos elementos de ese texto maravilloso del Evangelio de Mateo. Este es un pasaje, es un milagro que se encuentra atestiguado en todos los evangelios. Es uno de los raros textos que tienen fundamento en tantas fuentes. Claro, sabemos que los evangelios no precisamente cada uno es independiente, todos son interdependientes en sus fuentes, en la información que tuvieron los evangelistas para redactar finalmente sus textos, pero de cualquier modo es muy de agradecer, muy de considerar que este milagro haya sido tomado en cuenta por todas las tradiciones, tanto la sinóptica como la joánica, para presentar la praxis liberadora de Jesús. Entonces es un texto fundamental para entender a Jesús de Nazaret. Nosotros hemos elegido, dado que no podemos hacer una presentación exhaustiva, comparativa de todos los textos, que eso sería desde luego una delicia, pero aquí no tenemos tiempo para eso, no es el lugar pertinente, pero hemos elegido uno de los textos, uno de los evangelios, en este caso es el Evangelio de Mateo, que es el que hemos proclamado. Una de las razones por las cuales yo les he enviado el texto y con un interlineado grande, además de que es para que ustedes puedan ahí anotar y demás, es porque quiero que unifiquemos la traducción que estamos utilizando, porque como ustedes saben, la Biblia ha sido traducida en muchas versiones, y entonces luego hay diferencias que lo único que harían en este caso sería entorpecer el desarrollo de la exposición. Entonces, por eso quiero que se basen ustedes en la traducción, que es además la mejor traducción que hay en castellano, es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Entonces, básense en eso, aunque después puedan ustedes hacer, desde luego, el estudio comparativo con otras traducciones y también con otros evangelios, ¿no? Pero por ahora nos vamos a conformar con la versión que nos presenta la Biblia de Jerusalén y el Evangelio de Mateo. Muy bien. Ahora, es importante para comprender la intención que tenía el evangelista cuando redactó finalmente este texto. Es muy importante ubicarlo en su contexto. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que va a permitir entender a lo que me estoy refiriendo. Imaginen ustedes que tienen en una mesa un rompecabezas de múltiples piezas, ¿no? Y entonces, cuando ustedes ven el rompecabezas armado, pues lo que ven es una imagen de totalidad que le da un determinado sentido a cada una de las piezas. Cuando ustedes deshacen el rompecabezas y empiezan a armarlo, ¿por qué cuesta trabajo? Porque no sabemos en qué posición exacta va cada pieza de ese rompecabezas. Nos tenemos que guiar por un modelo, ¿no? Normalmente los rompecabezas traen en el empaque la figura que nosotros vamos a armar y entonces la ponemos ahí a un ladito y entonces empezamos a guiarnos más o menos por los colores, por las formas,
que están presentes ahí en esa imagen de totalidad. Pero nos cuesta trabajo porque no sabemos, al ver la pieza solita, no sabemos exactamente en dónde va, no sabemos si es del pelo de un personaje o parte del paisaje, no lo sabemos, ¿verdad? Tenemos que ir armando poco a poco el rompecabezas para encontrar finalmente el lugar exacto que le corresponde a cada una de las piezas. Pues lo mismo sucede con los textos bíblicos. Si nosotros queremos interpretar un texto bíblico fuera de su contexto, le vamos a hacer decir lo que a nosotros se nos pegue la gana, así como si nosotros tomamos una piececita del rompecabezas aislada y la vemos y empezamos a tratar de entender qué es, y entonces nos empezamos a imaginar cosas, ¿verdad? Y no, por el color, este debe ser parte de la nariz, y entonces yo me imagino, ¿verdad? Y empezamos a hacer una serie de lucubraciones sobre lo que es esa piececita. Pero resulta que cuando acabamos de terminar de armar el rompecabezas, esa pieza estaba en un lugar que no tenía nada que ver con lo que nosotros nos imaginamos. Es lo mismo exactamente que sucede con los textos bíblicos. Hay que ubicarlos en el contexto exacto en el que el evangelista los colocó. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, pero se vale de la inteligencia y de las capacidades del redactor bíblico, al que llamamos agiógrafo o escritor sagrado. Se vale de él con todas sus capacidades, con toda su capacidad intuitiva, con su capacidad estética, con sus conocimientos literarios, con su forma de pensar. Y entonces, usando todo esto, el evangelista ha armado un gran rompecabezas al que hoy llamamos Evangelio de Mateo. Y entonces, pues primero hay que ver en dónde puso Mateo esa pieza, que hoy se llama el relato, la narración de la compartición de los panes. Para poder entender ya de entrada por dónde va Mateo. Y entonces, ¿qué ha hecho Mateo? Mateo ha construido su evangelio, todo su evangelio, dividiéndolo en secciones. 5 grandes secciones de discursos sobre diversos temas, discursos que hace Jesús. Uno de esos discursos, una de esas secciones narrativas, es la sección eclesiológica, el discurso sobre la iglesia, el discurso sobre la identidad de los discípulos entonces. Y este texto está precisamente colocado en esa sección. ¿Eso qué quiere decir? Que el texto, además de ser un texto cristológico, es decir, que nos habla de la acción de Jesús y nos muestra un signo prodigioso de Jesús, tiene una intencionalidad eclesiológica. Trata de iluminar el misterio o la identidad del discípulo, es decir, de ustedes y de un servidor. Y de todos como iglesia, porque el texto tiene como 2 dimensiones discipulares. Una, pues es la particular, la individual. El texto a mí me va a decir cosas. El texto va a mover cosas en mí. Va a iluminarme profundamente a mí, Jorge Arévalo Nájera, y a cada uno de ustedes, a Emma, a Francisco, a Jaime, a Delia, etcétera. Les va a dar un mensaje particular a ustedes. Pero también como iglesia, como comunidad, nos va a dar un mensaje específico. Y entonces, como ven ustedes, el texto tiene múltiples ramificaciones. Ahora bien, vamos a empezar a analizar parte por parte de ese texto para ir descubriendo el mensaje que guarda para cada uno de nosotros y para nosotros como comunidad. Lo primero que dice el texto es que Jesús
Cuando se enteró de que, bueno, inmediatamente antes de este relato, nos ha relatado Mateo la aprehensión y el asesinato de Juan Bautista. Juan Bautista, el profeta precursor de Jesús, ¿no? Pero más allá de la historicidad de ese profeta Juan Bautista, como personaje en la narrativa, en la obra literaria de Mateo, Juan Bautista ocupa un lugar simbólico. Juan Bautista es aquel que convoca al pueblo para que salga del lugar de la opresión, que está representado por los poderes de Jerusalén, tanto políticos, económicos como religiosos. Y entonces Juan Bautista dice, yo me voy al desierto, tengo que predicar en el desierto, porque en el centro los poderes impiden que el poder del evangelio actúe en los corazones. Y entonces se retira al desierto. La gente va al desierto buscando ¿qué? Juan Bautista predica un bautismo de arrepentimiento y conversión para el perdón de los pecados. Primero la gente va buscando al Bautista, después se encontrará con Jesús. Por lo tanto, Juan Bautista representa una etapa, un estadio en la vida espiritual del cristiano. Primero hay que ir al Bautista, antes de ir a Jesús. Para encontrarse con Jesús hay que pasar por el Bautista. No hay más remedio. Hay que convertirse, hay que arrepentirse, hay que reconocer que somos conniventes con el pecado, con las estructuras pecaminosas de la sociedad. Dicho de otra manera, que aportamos nuestro granito de arena en ese entramado pecaminoso social. O sea, no, nadie de los aquí presentes nos libramos de tal cosa. Todos somos partícipes del pecado. Lo primero que tenemos que hacer para poder ser liberados por Jesús, y por lo tanto para poder entender ese signo que Jesús va a realizar, es necesario arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, pedir perdón al Señor y entonces poder entrar en la dinámica del reino. Y entonces resulta que a este Bautista que predica eso, lo asesinan los poderes políticos. Y entonces Jesús va a tener una reacción. Jesús no se queda impávido, Jesús no va a llorar su desgracia. Jesús va a reacciona haciendo algo. Y ese algo es este signo que ustedes y yo vamos a analizar y a meditar el día de hoy. Primero, ¿qué hace Jesús? Sube a una barca. La barca en los evangelios simboliza a la iglesia. La iglesia en cuanto misionera siempre. Hay dos figuras que simbolizan a la iglesia en la teología de los evangelios. Uno es la barca, la iglesia en misión, la iglesia en movimiento, y otra es la casa de Jesús, que representa a la iglesia, pero en cuanto institución, en cuanto al lugar estable en donde Jesús enseña, capacita, empodera a su comunidad para después convertirla en barca que surca los mares, es decir, la misión. Entonces, lo primero que hace Jesús es subirse a una barca, constituir una comunidad. ¿Cómo se lucha contra los poderes que hoy oprimen, que hoy sojuzgan, que hoy excluyen, que hoy hacen infelices a la mayor parte de las personas en el mundo?
cómo es que Dios, Jesús, enfrentan esos poderes, esa situación de pecado, a través de la formación, de la constitución de una comunidad. En este caso, la comunidad de Jesús. Sus pequeños y amedrentados, cobardes, pusilánimes discípulos, que no solo son los discípulos de aquel tiempo, que seguimos siendo nosotros hoy. Todos nosotros en algún momento nos portamos cobardes, medrosos, no queremos ir a la misión, hacemos como Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jonás cuando Dios envía a Jonás a hablar a Nínive, pero no, pues le da miedo, pues cómo, ¿no? Y entonces no quiere ir. Y el relato de Jonás nos ilustra con una parábola, con un cuentito exquisito, cómo Dios acaba convirtiendo esa negativa de Jonás en bendición para el pueblo de Nínive. Pero el caso es que todos los llamados, se acuerdan también del profeta Isaías, ¿no? Del profeta Jeremías, y todos cuando reciben el llamado y son enviados al mundo, inmediatamente reaccionan. La primera reacción es de cobardía. No queremos ir. Mira que soy muy joven. Ay, pues no, mira que esto, mira que el otro, miles de pretextos. No, esa es la reacción normal de los discípulos. Y sin embargo, Jesús quiere enfrentar a los poderes que hacen infelices y que oprimen al ser humano a través de su comunidad. Jesús no es un mago. Jesús no actúa mágicamente, así como Dios tampoco actúa mágicamente. Así como Dios, pues no va mágicamente a quitar la pandemia y a curar a todos los que están enfermos. No va a hacer eso. Así no actúa Dios. Dios actúa empoderando a sus discípulos, enviándolos al mundo a enfrentar las vicisitudes de la historia. Es lo que ha hecho siempre Dios, es lo que ha hecho Jesús. Por eso la iglesia es, sin duda, las manos, los pies, el rostro de Jesús en el mundo. A eso somos llamados, a eso somos enviados. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús dice en alguno de sus discursos, si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, mayores cosas que las que yo hago harían. Claro, eso no se lo creemos a Jesús, ¿verdad? Porque decimos, no, pues si es Dios, ¿cómo vamos a hacer las cosas que hace Dios? Entonces ya está, ese es el pretexto perfecto para no hacer lo que nos manda. Y entonces nos conformamos con pequeñeces, con mediocridades. Pues no, resulta que Jesús afirma, y Jesús no es un engañabobos, que si tenemos fe, es decir, nos adherimos con todo lo que somos y tenemos a la propuesta de Jesús, podremos hacer obras maravillosas, signos portentosos, mayores que los que él hizo. Son palabras de Jesús. Es cosa de creérnoslo. Vamos empezando por allí, por Dios. Jesús entonces, lo primero que hace es subirse a una barca, constituir una comunidad y acompañarla. Después, ¿qué hace Jesús? Fíjense qué cosa más extraña, dice el texto. En la versión, en la traducción de la Biblia de Jerusalén que tengo yo aquí a la mano, dice lo siguiente. Dice que Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca aparte. Y dice la Biblia de Jerusalén a un lugar solitario. Pero en el original griego del texto bíblico dice la palabra desierto. Es decir, se dirigió en una barca al desierto. Eso, o sea, no podemos ir en una barca al desierto. Eso es un contrasentido, un sinsentido, a menos que el desierto sea una referencia simbólica. Es decir, esa barca, esa comunidad se dirige a un lugar desierto. ¿Y qué significa o qué simboliza el desierto en la teología bíblica? Rápidamente doy algunos de sus significados.
En primer lugar, nos remite al lugar en el que Dios se manifiesta a su pueblo tras haberlo liberado. El desierto es el lugar del encuentro con Dios. El desierto es el lugar del enamoramiento. El desierto es el lugar en donde Dios le da a su pueblo su ley, proclama su ley en el desierto. Es el regalo más maravilloso que puede recibir el pueblo de Israel. La ley, la Torá, ¿no? ¿Y eso dónde se lo da? En el desierto. Como que ya vamos entendiendo qué quiere decir Mateo. Jesús se dirige con su barca al desierto para promulgar una nueva ley, una nueva Torá, que será entregada ¿a quién? ¿A los que están allá en el centro, en Jerusalén? No, a los poderes opresores, a los líderes religiosos, a los grandes políticos, a los ricos, a los encumbrados. No, esa nueva ley se la va a entregar a estas multitudes hambrientas, buscadoras de sentido de su vida. A esto les va a entregar una nueva ley. Esa ley les va a llegar, ¿qué creen? ¿A través de quién? De su comunidad. La ley no llega mágicamente. Así como Dios no le dio al pueblo directamente la ley, ¿se acuerdan ustedes? En la teofanía en el Sinaí, Dios llama a Moisés. Le dice que suba al monte. Y entonces allá va Moisés y el pueblo se queda abajo. Sí, les deja a sus encargados, ¿verdad? Le deja a Aarón y a algún otro. Y él sube a la montaña a encontrarse con Dios. Y dice el texto maravilloso del Éxodo que Moisés entra en la nube que rodea el pico de aquella montaña, el misterio de Dios, ¿no? Se pierde allí Moisés, esa nube hace referencia, según los grandes místicos católicos, hace referencia al misterio de Dios, a la nube del no saber, a la oración, pues, al espacio del silencio en donde el hombre se encuentra con Dios. Allá sube Moisés. Y es Dios el que le da las tablas de la ley a Moisés para que baje y se las entregue a su pueblo. Pues así aquí, en el Evangelio de Mateo, lo que hace Jesús es, para enfrentar esos poderes opresores, al pecado, pues, llamémosle así, se sube a su barca, constituye una iglesia, una comunidad de discípulos y se dirige al desierto para darles a ellos una nueva ley que ellos tendrán que entregarle a la multitud buscadora de sentido, buscadora de Dios. Pero el desierto, pues también es el lugar de la tentación y del pecado. ¿Se acuerdan ustedes lo que hace el pueblo que se ha quedado allá abajo esperando que Moisés regrese? Pues porque el angelito no fue y regresó de inmediato, ¿verdad que no? Dice el texto que se tardó 40 días allá arriba. Y entonces el pueblo empieza a desesperar. Y entonces el pueblo cae en la tentación de construir un becerro de oro para ciertamente adorar a Yahvé, pero a través de una imagen. Y eso para el pueblo de Israel es abominable, ¿no? Una de las leyes, de los mandamientos de Dios es precisamente la no representación del misterio de Dios. Ha caído de algún modo en la idolatría el pueblo, ha sido vencido por la tentación. Aquí también en el relato de Mateo se va a presentar la tentación para los discípulos, ya lo veremos. Pero finalmente salen airosos. ¿Por qué? Los del pueblo de Israel, allá abajo en el monte, estaban solos. El texto no dice que estuviera con ellos Yahvé. Estaban solos. Por eso fueron vencidos. Los discípulos no estarán solos. Los discípulos estarán acompañados de Jesús. Ese es el quid del asunto.
que Jesús esté en la barca. Habrá otros relatos, otros textos en los evangelios en los que Jesús no está en la barca. Y ya les contaré a ustedes cómo les fue a los discípulos cuando Jesús no está en la barca. Pero eso será tema de otro capítulo, ¿verdad? Ahorita estamos en el signo de la multiplicación. No, ya no digan ustedes multiplicación, por favor, que hasta yo caigo en ese error. La compartición de los panes. Vamos a ver por qué. Pues está en el desierto. Sobre todo nos interesa la simbología de este lugar. En el desierto Jesús decide fundar un nuevo pueblo y esta fundación da inicio en la compasión divina. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que mueve a Jesús a constituir a su pueblo? El dolor, el sufrimiento de las multitudes, que están carentes de sentido, no tienen pan. Y no solo tienen hambre física, porque ya es de noche y pues ya la pancita ruge, ¿no? O sea, es decir, no es solo ese el sentido del texto. El sentido más profundo es que esa hambre es una hambre también espiritual. Es una hambre de sentido, de búsqueda de sentido de la vida. Sentido de la vida es lo que más necesita el ser humano, el sentido de la vida. Una persona puede vivir algún tiempo con mendrugos de pan, pero no puede vivir sin que su vida tenga sentido. Hoy es perfectamente sabido que uno de los grandes males de nuestra sociedad es precisamente la pérdida del sentido. Esto lo dijo, lo constató, lo sistematizó Viktor Frankl, ese gran psiquiatra que en los campos de concentración desarrolló su teoría psicoanalítica de la logoterapia, ¿no? Cómo dar sentido a la vida a través del discurso que el ser humano se dice a sí mismo. En búsqueda de sentido, un sentido de trascendencia. Hoy nuestra sociedad no tiene sentido de trascendencia. Nuestros jóvenes batallan mucho para descubrir en su vida un sentido de trascendencia, es decir, de un algo que está más allá de las coordenadas espaciotemporales, que está más allá de terminar su carrera, casarse, comprar una casa, viajar, ser muy exitosos en su profesión. Basta. Ese es el horizonte de sentido de nuestros jóvenes. Cuando bien nos va, porque muchos, y yo tengo experiencia con ellos, ¿no? Les doy clase a estos jovencitos de 23 años, 22 años, y cuando llegamos a estos temas, pues muchos de ellos no saben qué responder, de ir más allá de terminar la carrera, no ven un horizonte de futuro. Bueno, terminamos la carrera, ya después, pues quién sabe. No hay un horizonte de sentido. Estas multitudes que van buscando a Jesús, no solo buscan el pan físico, no solo porque tienen hambre de pan físico. Algo en la palabra de Jesús ha suscitado un movimiento en los corazones, un movimiento de salida para buscar ese sentido existencial. Y lo que mueve a Jesús es esa búsqueda, descubrir ese sufrimiento, porque el hombre que no tiene sentido existencial sufre, es un sufrimiento insoportable, que muchas veces acaba en suicidio. Pues una persona que no encuentra sentido trascendente a su vida, pues acaba por suicidarse, porque ¿a qué vivir? Una vida sin sentido es una vida que no vale la pena de ser vivida. O si no se atreven, si no tienen la valentía, el arrojo de suicidarse, pues entonces van viviendo ahí una vida mediocre, una vida, pues ahí, como van pudiendo, ¿verdad? Jalonando en el cada día y ya está, y se levantan, pues no saben ni para qué se levantan al día siguiente.
una vida triste, una vida triste, una vida opaca. Eso genera un sufrimiento tremendo en la vida de las personas. Víctor Frankl descubrió que aquellos que habían logrado sobrevivir a los campos de concentración nazi, lo habían logrado porque habían descubierto un horizonte de sentido en su existencia que estaba más allá de las barreras de los campos de concentración, más allá de todo, más allá de todo lo que habían perdido. Había un sentido y eso les daba fuerza, eso les daba incluso alegría de vivir. Esto es lo que descubre Jesús, esto es lo que Él quiere darle a la gente. Él les va a dar la herramienta, fíjense ustedes lo que voy a decir. Jesús les va a dar en este signo, a través de su iglesia, a través de su comunidad, las herramientas para ser felices, bienaventurados. El que sepa entender el signo habrá entendido cuál es la clave de la felicidad. De ese calado de importancia es este texto. No es un texto que nos narre ahí las peripecias de Jesús y sus amigos. Un día, pues Jesús tuvo la buena puntada de multiplicar como mago unos panes para que la gente comiera ese día. No, o sea, no va por ahí el milagro de Jesús. Eso no, ni a milagro llegaría, pues. Ni a milagro. O sea, un mago que multiplica panes sacándolos de la chistera, pues, para dar de comer a 5,000 gentes ese día y después, pues va usted a saber, ¿verdad? Que hayan comido el día siguiente, pues quién sabe, porque pues los bolillos se acaban, ¿no? Dice el texto después. Caída la tarde. Estoy en el verso 15. Dice aquí, al atardecer se le acercaron los discípulos. Una traducción más adecuada sería al caer la noche. Al caer la noche es el momento de la oscuridad, se acerca la oscuridad. Y la oscuridad en los evangelios siempre simboliza las fuerzas opositoras al reino que se ciernen sobre el mundo, sobre la comunidad, que quieren destruirla, pues. ¿Y cómo se manifestarán esas fuerzas opositoras? A través de la tentación. La noche es, pues, símbolo de las fuerzas malignas que se oponen al reino, a la plenitud humana. Por lo tanto, es el tiempo de la prueba, de la persecución, de la confusión y el miedo de la frágil comunidad cristiana. Ante las peticiones del mundo, ante el sufrimiento del mundo, que clama por satisfacer sus búsquedas más profundas, la iglesia tiene que dar una respuesta. Según Jesús, la iglesia es la respuesta. No solo es que la iglesia pueda dar una respuesta entre muchas. La iglesia es la respuesta. La iglesia tiene la respuesta para lo que buscan las multitudes. La iglesia puede saciar el hambre profunda del ser humano. Puede. Pero la noche se cierne. El miedo nos atenaza el corazón. El miedo es la realidad que se opone a la gracia, no el pecado. Del pecado ya se hizo cargo Jesús. El pecado ya fue vencido. La muerte ya fue vencida, que es la consecuencia del pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? El pecado es, digámoslo así, una acción que separa al hombre de la gracia. Bueno, según la teología del Nuevo Testamento, ese pecado ya fue vencido. No hay nada fuera de ti que pueda separarte del amor de Dios, de la gracia.
No hay, no existe. Eso ya fue vencido. Tú has sido constituido como una criatura nueva, como un hombre, como una mujer totalmente nuevos, inéditos, a imagen y semejanza del Hijo de Dios. Ya somos hijos. Todos los aquí presentes somos bautizados. Hemos recibido el Espíritu. Hemos sido constituidos como hijos, como herederos. Y ya recibimos en arras esa herencia, el Espíritu. No hay nada que sea imposible para el que cree, lo dice Jesús. Y luego dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Y cuando Pablo dice todo, pues dice todo. Se refiere a todo. No se refiere a algunas cosas sí y otras cosas no. Todo. Pero hay que creérnoslo. Jesús dice cosas impresionantes sobre la dignidad humana y sobre el poder de la fe. Impresionantes. Vamos a descubrir a lo largo del recorrido de este curso, vamos a descubrir que la fe es la que produce en el hombre los efectos del milagro. Jesús se la pasa diciendo, tu fe te ha salvado, tu fe. Tu fe te ha sanado, tu fe. No hay milagros sin fe. Eso no existe. Habrá prodigios en otras religiones, en otras culturas. Sí, habrá prodigios. Hay gente que por su gestión se cura de muchas cosas. Claro, la mente humana es muy poderosa, muy poderosa. Puede hacer prodigios. Milagros no. Milagros solo Dios. Y la fe es la que posibilita el milagro. ¿Se acuerdan por ahí que hay un texto también donde está Jesús, anda Jesús ahí con sus paisanos en Nazaret? Y ahí va a iniciar, él quiere iniciar ahí la realización de estos signos poderosos. Ahí quiere empezar. ¿Y qué dice? No puede. Porque la gente no cree en él. No puede, no cree en su mensaje. No quiere adherirse a su persona y a su mensaje. Y pues eso hace imposible que se obren milagros. Luego la gente se imagina a Jesús haciendo milagros a costa de la libertad humana. Pues no es cierto eso. Eso es totalmente antievangélico. Jesús no hace eso. La fe es la que posibilita. Jesús siempre les pregunta a las personas, ¿crees esto que te estoy diciendo? ¿Lo crees de verdad? ¿Te quieres adherir a esta propuesta, sí o no? ¿Quieres ver? Le pregunta al ciego. ¿Qué quieres que haga contigo? Le dice al leproso. Es una pregunta que nos interpela a nosotros. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos que haga Dios con nosotros? ¿Queremos que nos libere? ¿Queremos que obre en nosotros milagros? ¿Que nos transforme? La pelota está en nuestra cancha, ¿eh? Y se llama fe. Pero la fe no es algo mágico, ¿no? La fe es una adhesión existencial a la propuesta de Jesús y a su persona. Eso es la fe. Y eso facilita la acción poderosa de Jesús en nuestras vidas. Pues está la tentación. La comunidad de Mateo, para la que escribe Mateo, de hecho, está siendo perseguida. Ha sido expulsada del seno de la comunidad judía. Además, están en la noche porque se ven apremiados por la pobreza, tanto económica como de recursos, para hacer frente a las exigencias de los muchos que quieren pertenecer a la comunidad, buscando en la experiencia cristiana la respuesta a sus búsquedas más profundas, materiales y espirituales. La iglesia se siente superada, llena de miedo. Está en la noche. Vamos a sentir miedo ante la propuesta de Jesús. Esto es inevitable. La tentación estará presente en el mundo. La propuesta de Jesús causa vértigo, conmueve. Cuando se comprende a profundidad qué es lo que te está pidiendo Jesús, el miedo es lo primero que se apodera de uno. Pero está en nuestras manos erradicar el miedo, ¿eh? Y Jesús tiene la solución. Lo vamos a ver. Dicen los discípulos,
están llenos de miedo, están llenos de pavor, porque no saben qué hacer con toda esta gente que está ahí pidiendo que les satisfagan el hambre. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. O sea, se quieren lavar las manos, ¿verdad? O sea, no, pues que ellos vean a ver cómo le hacen, que ellos se procuren el alimento, que vayan a buscar la respuesta a sus búsquedas de sentido en otras propuestas del mundo. Pues hay muchas, ¿no? La propuesta de Buda, están varias propuestas filosóficas, otras propuestas religiosas, hasta hay el New Age ahora, ¿no? Mira, hay miles de propuestas en el mundo. Lo que están diciendo los discípulos es que vayan a buscar otro lado, porque nosotros no tenemos la capacidad de satisfacer ese tipo de hambre de las mujeres. Somos tan poquitos, somos tan miserables. ¿Cómo vamos a satisfacerlos? ¿Qué es lo que tenemos? Y inmediatamente viene la pregunta que les hace Jesús. Porque Jesús les dice inmediatamente, no es necesario que ellos se marchen. Denles ustedes de comer. Es lo que nos dice hoy. Apropiense cada uno de ustedes de estas palabras de Jesús. Denles ustedes de comer. Allá afuera, ahorita no podemos salir por el coronavirus, pero después podremos salir. Y allá afuera hay mucha gente que no encuentra sentido a su vida. No la encuentra. Está hambrienta. Está hambrienta de la palabra, hambrienta. Cuando la gente recibe propuestas para estudiar, para meditar, para analizar la palabra de una manera más profunda y seria, la respuesta es maravillosa, como la de ustedes. Como la de ustedes. Es un regalo maravilloso del Señor poder compartir juntos la palabra. Dejar que el Espíritu nos penetre y nos permita comprender lo que la palabra hoy nos quiere decir. ¿Y qué nos quiere decir? Siempre palabra de salvación, siempre. Palabra de plenitud, palabra de crecimiento, palabra de gozo, palabra de alegría. Denles ustedes de comer, es la palabra que hoy nos dice Jesús, denles ustedes de comer. Allá afuera hay gente hambrienta, pues mira, dales tú de comer. Pero fíjense que Jesús no le dice de manera individual a cada uno, dale tú de comer. Esta no es una empresa individual, es una empresa eclesial, es una empresa comunitaria. ¿Jesús dónde está? En la comunidad. Cuando queremos iniciar búsquedas de Jesús de manera individual, Jesús, miren, se pela. O sea, yo sé que sí, pues estrictamente hablando, Dios está con cada uno de nosotros. Sí, claro, sí. De manera individual. Está conmigo cuando yo oro, sí. Pero cuando Jesús quiere transformar las realidades del mundo, actúa en su comunidad. Se sube a su barca. Y su barca es comunidad. Su barca no es un individuo solo. Por eso dice Jesús, denles ustedes como comunidad. La fe no se puede vivir en solitario. La comunidad es necesaria. La experiencia de comunidad es necesaria. Y ustedes van a ver por qué más adelante. La iglesia ha sido constituida como pueblo de Dios para hacerse cargo de las necesidades del hombre y remediarlas. La solidaridad con el que sufre es una característica irrenunciable del discípulo. Si no hacemos nada por los que sufren, ni somos iglesia, ni somos discípulos, ni mucho menos cristianos. Vaya usted a saber qué somos. A lo mejor somos admiradores, ¿verdad?, de Jesús de Nazaret revolucionario. A lo mejor, y en el peor de los casos más bien, estamos siguiendo un fetiche que nos hemos construido en nuestra mente, ¿verdad? Y decimos que somos requete bien cristianos y que tenemos una relación personal requete bonita con Jesús, pero si no nos hacemos cargo de los que sufren, no somos iglesia.
no lo somos. Podremos tener grandes discursos teológicos. La teología católica es extraordinaria, bellísima. Podremos tener liturgias fastuosas, maravillosas. Sí, la liturgia católica es la más hermosa de todas, con toda su variedad. Podemos tener todo eso. Podemos tener construcciones fastuosas, ¿no? O sea, los templos católicos son, algunos de ellos son extraordinarios, ¿no? De una belleza arquitectónica, estética, bueno, que lo deja uno con la boca abierta. Pero si no nos hacemos cargo de aquellos por los que Jesús sintió compasión, pues no sé qué seamos, pero discípulos no somos. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Fíjese nada más la respuesta. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Ante la pregunta de Jesús, ¿qué traen ustedes? ¿Qué tienen? Fíjense, la pregunta interpela. A ver, dices que no les puedes dar de comer tú, iglesia. A ver, yo te pregunto, ¿qué tienes? Revisa lo que tienes. Hemos recibido el Espíritu y luego parece que vivimos como si no fuéramos inhabitados por el Espíritu, por el Hijo y por el Padre mismo. Vivimos como si la inhabitación trinitaria, o sea, el Dios uno y trino, no viviera en nosotros, con nosotros. Revisen lo que tienen. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Afortunadamente, estos papanatas pueden reconocer, ¿verdad? Siquiera que tienen 5 panes y 2 peces. Y entonces es absolutamente indispensable reflexionar un poco sobre el simbolismo del pan y de la palabra pez. Van a ver por qué. El pan, en primer lugar, en el Nuevo Testamento simboliza la Eucaristía, pero no la Eucaristía solamente como el momento puntual, el domingo o la misa del domingo, ¿verdad? O la del diario, como sea. Pero el momento puntual de la celebración litúrgica eucarística de 8 a 9 de la mañana no significa solo eso. La Eucaristía para los primeros discípulos era toda una forma de vida que se expresaba, se manifestaba en la liturgia eucarística, pero era más que eso. La liturgia eucarística era el punto culminante de esa vida. ¿Y cuál era la característica de esa vida? Pues muy sencillo. ¿Se acuerdan ustedes de aquella práctica que tenía Jesús, que le causó muchos problemas, por cierto, mucha animadversión por parte de sus coterráneos, que era el banqueteo? Es decir, Jesús acostumbraba a decir de sus contemporáneos, era una pésima costumbre, ¿verdad? Pero él acostumbraba permanentemente banquetear, es decir, comer con invitados. No era come solo, ¿verdad? Siempre invitaba a su casa o él iba como invitado a otras casas a banquetear. Es decir, a compartir el pan con toda clase de personas, porque el problema no era el banqueteo, el problema era con quién banqueteaba Jesús, con quién comía. Y pues ya saben ustedes cuáles eran los invitados de Jesús o quiénes lo invitaban, o sea, pues eran prostitutas, eran publicanos, eran enfermos, es decir, la gente considerada como la escoria de la sociedad, aquellos con los cuales nadie quería tener nada que ver. La comida, precisamente, comer con ellos significaba que se les aceptaba con su forma de vivir, con su forma de ser, como eran, sin restricciones. Te acepto,
porque eres hijo de Dios. Yo, oh, Jesús, es lo que decía con el banquete. Yo que soy, bueno, no les decía así, ¿verdad? No les decía, yo soy el Dios. Evidentemente no decía ese tipo de cosas, eso no cabía en la comprensión de Jesús, pero su manera de presentarse era como la del plenipotenciario de Dios, a tal grado que lo que él hacía o decía, lo hacía y decía su Padre, Dios. Por lo tanto, Dios era el que estaba comiendo con ellos, ¿eh? Esto era absolutamente revolucionario en el tiempo de Jesús. Porque esas personas se sentían excluidas, maldecidas por Dios mismo, no solo por sus contemporáneos, por las autoridades religiosas y sociales, sino también por Dios mismo. ¿Por qué eran pobres? ¿Por qué eran pecadores? Porque estaban siendo castigados por Dios. Dios no quería tener nada que ver con ellos. Eso era lo que les enseñaban. Esas son las multitudes que siguen a Jesús. Esa es la mentalidad que les han metido desde pequeños. Viven con eso. Y eso los hace sufrir tremendamente. Excluidos de Dios. Pues si Dios era lo que daba sentido a una mentalidad teocrática como es la de ese pueblo de Israel. O sea, una mentalidad en la que Dios es el rey, Dios es el Señor. No estar en comunión con Él, pues es la muerte. Es la muerte, ser excluido del pueblo de la salvación, es morir, estar ya muerto. A ese grado de sufrimiento llegaban. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Come con ellos. ¿Y saben qué se hacía en los banquetes? Porque habían dos tipos de comida. Una era la comida normal, la cotidiana, en la cual, bueno, pues la familia se reunía, comía, ya está, era la comida de rápido, llegaban y pues se tenían que ir otra vez al trabajo, en fin, la comida un poco como la de nosotros, ¿no? Que a veces comemos ya con prisas, etc. Pero había otro tipo de comidas que eran los banquetes. En esos banquetes, digo, no había mesas altas como las de nosotros, sino que eran mesas chaparritas. Y entonces la gente pues, no podía sentarse en sillas a comer, sino que tenía que recostarse en el suelo, en unos almohadones, y se recostaban unos sobre otros. Ponían la cabeza en el hombro del que sentían ellos más cercano, al que le querían manifestar más su predilección, en fin. Y además esos banquetes eran solo realizados por hombres libres. Y entonces Jesús, al comer con ellos, lo que les está diciendo es, si yo soy el representante plenipotenciario de Dios, no solo soy como un profeta cualquiera que viene trayendo la palabra de Dios. Mira, yo te vengo a decir esto de parte de Dios. No, no, no. O sea, Dios conmigo y Dios contigo. Yo soy Emmanuel, acuérdense ustedes. Y por lo tanto, el que está comiendo con ustedes es Dios. Y por lo tanto, Dios está haciendo comunión de vida con ustedes. Ya la conversión vendrá después. Si ustedes verdaderamente son pecadores, pues la conversión es posterior al encuentro de amor con el Señor. Es posterior. Nosotros en nuestra evangelización hemos errado terriblemente. Porque le hemos enseñado a la gente que primero hay que ser puro y limpio y después podremos acceder a la comunión con Dios. Eso es antievangélico, eso no es cierto. Primero comulgas con el Señor y el Señor te libera. El Señor te libera. Y entonces sí, empieza un proceso de conversión, porque nadie se va a quedar así como, ay, pues yo estoy en comunión con Dios y sigue viva la pepa. No, claro que no. ¿Se acuerdan ustedes de aquel texto cuando Jesús encuentra a aquella mujer que le llevan para que la apedreen, ¿no? Porque la han encontrado en adulterio. Jesús no la condena. Jesús le perdona de inmediato, la acoge. Y entonces, cuando ella se levanta, levantarse en los evangelios significa resucitar a una nueva vida que brota de la misericordia y del perdón del Señor. Cuando la experimentas, entonces eres capaz de dejar tu pecado atrás. No,
Nadie cambia su vida pecaminosa por una exhortación ahí que le haga un cura o un predicador. Ay, mira, tú estás pecando, ya conviértete, porque si no Dios te va a castigar, estás fuera de la comunión con Dios. Esa predicación es absurda. Mira, conviértete porque Dios ya te ama, porque Dios ya te ha perdonado. Entonces, la conversión, entonces la vida nueva puede dar comienzo. Bueno, pues Jesús acostumbraba a banquetear, recostarse con pecadores, prostitutas, publicanos. Este fue un gesto verdaderamente subversivo por parte de Jesús. Y entonces el pan hace referencia a esta práctica de Jesús que tiene que reproducir la pequeña comunidad. ¿Y cómo se le llama a lo que surge de la comunión entre los que banquetean? Eso se llama fraternidad. Jesús constituye un pueblo de hermanos. Un pueblo de hermanos. La fraternidad es lo propio de la vida eucarística. Por eso San Pablo, ya se me va a acabar el tiempo, qué barbaridad. Bueno, aunque sea, termino la idea y y continuamos la próxima vez, porque pues no quiero correr, la verdad es un texto tan extraordinario que ya veremos qué hacemos luego, ¿no? Pero, ¿se acuerdan ustedes cuando San Pablo, en la carta a los Corintios, recrimina a la comunidad de Corinto precisamente porque está faltando a la fraternidad? Resulta que en aquel tiempo la Eucaristía pues no era como la que nosotros hoy celebramos, ¿verdad? Que ya llegamos directo, ¿verdad? A la celebración litúrgica, sino que antes de la liturgia propiamente dicha, había una comida, un banqueteo, antes de, por eso era cena del Señor. Primero comían y luego cenaban, se la pasaban tragando. Bueno, pero esta primera parte era muy importante porque todos llevaban su comida. Ya en la comunidad de Corinto existían no solamente pobres, ¿verdad?, que seguían a Jesús, sino también ya gente adinerada. Entonces ya formaban parte de la comunidad, era una amalgama. Entonces se supone que debían vivir la categoría de la fraternidad, el compartir los alimentos, que es lo que genera la comunión de vida. Y resulta que llegaban los ricos, se juntaban con los ricos a comer optíparamente, ¿verdad?, sus viandas deliciosas, y a los pobres que apenas tenían para comer, pues los segregaban. Pues allá ustedes, ¿verdad? A ver qué traen, saquen ustedes su bolillo duro o a ver qué traen, pero nosotros con nosotros. Y eso le parece abominable a Pablo, ¿no? Se entera de que esto está sucediendo, entonces escribe su carta, en la cual les dice cosas durísimas. Pero lo más duro que les dice es, ¿acaso no sabéis que al vivir como estáis viviendo, estás comiendo y bebiendo vuestra condenación? Es una blasfemia hacer eso. Pues no crean ustedes que eso se ha superado del todo en nuestra comunidad católica. O sea, ya nomás hay que ver cuando, bueno, antes de la pandemia, claro, ¿verdad? Entraba uno a la celebración y entonces ya está, pero muchas comunidades ni se saludaban. O sea, la gente ni se conoce, no sabe quién es quién. Cuando llega la hora del Padre Nuestro, ¿verdad? Que todo el mundo se toma las manos. No, pues así juntan las manitas y después se hacen así chiquitos, darle la mano al otro, porque eso es signo de comunión. Para esto a saber qué microbios traiga el otro. Y esto antes del coronavirus, ¿verdad? O sea, es un signo que habla de que no hay comunión. Ni siquiera sabemos cómo se llaman, cuáles son sus problemas, cuáles son sus sufrimientos, sus búsquedas. No sabemos, ni nos interesa tampoco. Nosotros vamos a lo que vamos. Somos tragahostias.
Cuando viene la palabra, la mayor parte de la gente se duerme. Díganme ustedes si no. Es como, empieza la palabra y como si les hubiera dado permiso el presbítero, caen en un profundo sueño. Hasta ronquidos se escuchan. O sea, la palabra les viene guanga, ¿no? No hay comunión, no hay comunión, no, no, o sea, uno va nomás a tragar hostia, eso no es comulgar, eso es una blasfemia. O sea, si no te preocupas por el sufrimiento de tus hermanos, si no les das tú de comer en todos los sentidos, eres un blasfemo cuando vas a la Eucaristía y te empollas la hostia. Es duro, sí, es duro lo que estoy diciendo, pero es cierto. Está en la Sagrada Escritura. Esas actitudes son duramente criticadas por los apóstoles. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, nos vamos a quedar aquí y el próximo martes vamos a continuar con este maravilloso signo. Si tienen ustedes alguna pregunta, vamos a dar unos minutitos, son las 6:16, vamos a dar unos 10 minutitos, si es que hay preguntas, entonces por favor, ustedes mismos activan su microfonito y hacen la pregunta. Adelante. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué es tener un encuentro con Dios? ¿Qué es tener un encuentro con Dios? Bueno, yo creo que definir lo que es un encuentro con Dios es muy difícil porque entran en juego muchísimos factores. La espiritualidad es algo harto complejo y personal. Pero lo que sí puedo decir es que así como la resurrección se verifica en el cambio de vida del individuo, es decir, ¿quién puede demostrar la resurrección de Jesús? Nadie. Eso es imposible. No tenemos en la Sagrada Escritura un solo texto que nos hable de que alguien fue testigo del momento en que Jesús resucitó. Eso no existe. No tenemos ese testimonio. El testimonio que tenemos es de los efectos que trajo a algunos seres humanos la resurrección de Jesús. Y ellos lo dicen diciendo Jesús se nos apareció. Pues ellos tuvieron una experiencia, un encuentro profundo, que tuvo como resultado la conversión, el cambio de vida, el empezar a pensar de otra manera. Ahí tienes a Pedro. Pedro era una verdadera veleta. O sea, Pedro era, como se dice vulgarmente, perdonen ustedes la vulgaridad, pero era un chaquetero. O sea, Pedro decía una cosa y luego hacía otra. Y no solo mientras la vida de Jesús, después, cuando ya él había sido testigo de la resurrección, tenía actitudes así, chaqueteras, Pedrito. Y lo constata Pablo en algunos de sus escritos, en la carta a los Gálatas, por ejemplo. Bueno, sin embargo, Pedro fue sufriendo una paulatina conversión, fruto de su encuentro con el Señor, que acabó, como dice la tradición, que murió Pedro, pidiendo que lo crucificaran de cabeza, entregando la vida por Jesús, por su evangelio. Bueno, si esa no es una prueba fehaciente de la experiencia de Pedro que tuvo con el resucitado, pues no sé qué lo puede hacer. Entonces, yo creo, tratar de definir lo que es un encuentro o cómo me encuentro con Dios es muy complicado. Pero algo que verifica que eso sea real es el cambio de vida. La persona se torna más amable, la persona se torna con mayor mansedumbre, más dulce, con alegría, con esperanza, lleno de paz en cualquier vicisitud de la vida. Ese tipo de cosas son las que se manifiestan en la vida de una persona que tiene un encuentro profundo con el Dios de la vida. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Bueno, pues déjenme nada más checo rápidamente el chat.
Alguien me dice que explique las fuentes de la revelación. Solamente en 2 minutos las explico. Dios se ha comunicado con el ser humano, primero a través de la creación. La creación nos habla de las maravillas de Dios. El que aplica su razonamiento con rectitud puede descubrir la existencia de Dios y algunas de sus características. Entonces, una de las instancias de la revelación natural es la creación. Pero después Dios ha querido revelarse de una manera explícita y específica a través, sobre todo, de 3 instancias. Uno, la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura. En ella consta la revelación de Dios, a través de la cual Dios quiere salvar al género humano. Esa es la Biblia, creación. Luego, Biblia. Luego, el magisterio de la iglesia. Dios, Jesús mismo, ha constituido una comunidad y dentro de esa comunidad ha elegido a algunos de ellos para que enseñen, para que ejerzan el don del magisterio, el ministerio del magisterio, de la enseñanza. Es lo que llamamos el magisterio de la iglesia. Después, la tradición de la iglesia, la tradición viva. Es decir, cosas que no están contenidas en la Escritura, pero que forman parte de la iglesia viviente, la iglesia que camina, la iglesia que peregrina, la iglesia que se encuentra permanentemente con su Señor y le escucha. Y hay una tradición, de hecho, hay muchas palabras del Señor, por ejemplo, las refiere Pablo, y dice, como dijo Jesús, es mayor bendición dar que recibir. Y dice uno, ¿y eso dónde está? ¿En qué evangelio? No leí bien el evangelio y entonces recorre uno todos otra vez los 4 evangelios y en ningún lado Jesús dice tal cosa. Esas palabras de Jesús forman parte de la tradición apostólica, es decir, la enseñanza que recibieron los apóstoles de Jesús, pero que no consta en la Sagrada Escritura y que se fue transmitiendo por vía oral y se manifiesta en costumbres, en enseñanzas, en la moral que enseña el magisterio de la iglesia, etc. A eso se le llama tradición viva de la iglesia. Esas son las instancias de la revelación. Entonces, creación, Sagrada Escritura, magisterio de la iglesia, tradición viva de la iglesia. Luego dicen por aquí, espérenme tantito, dice, ay, son muchas. Voy a dar a unas poquitas, ¿eh? Dice que ¿cómo se llama la canción? La canción se llama Dime cómo ser pan. Así se llama la canción. La autora es una española, Salomé Arrizibita se llama. Entonces, entran a YouTube, ponen su nombre, Salomé Arrizibita, y bueno, es una delicia toda su obra musical. Ok, alguien que no escucha nada, qué barbaridad, pero no sé quién sea. Gracias, excelente ponencia, gracias por las lisonjas. Ya expliqué las fuentes de la revelación. Me gustaría que sigan las clases con otros temas. Bueno, pues eso será, si ustedes hacen su petición, seguramente convencemos al padre Álvaro, que es el que tiene que autorizar este tipo de iniciativas de la arquidiócesis. Yo se las hago llegar con mucho gusto, yo encantado. Jorge, se ratifica que Dios escribe derecho en renglones torcidos al suscitarse la elección de Jesús en hombres que serían pilares de la evangelización, ¿cierto? Entonces los niños cuando reciben la Eucaristía deberían primero comulgar y después confesarse. En el caso de los niños, sinceramente pienso que los niños necesitan otro tipo de catequesis antes de poder comulgar, porque se requiere una conciencia de lo que se está haciendo. El niño no sabe qué significa comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo, no lo sabe, de verdad. O sea, se sabe una serie de cositas ahí religiosas que le han enseñado, pero no tiene conciencia de lo que va a hacer.
Entonces digo, estrictamente hablando, según la ley del derecho canónico, pues ya el niño recibió su primera comunión y ya está en capacidad de poder comulgar, pues. Pero una cosa es lo que es la ley y otra cosa es lo que debería ser la evangelización. Algunas otras preguntitas ya nada más, que no me da tiempo de más, pero dice, la palabra viva de Dios es una forma de revelación, entonces también es una forma de encuentro con Dios, ¿verdad? Claro, la palabra santifica, la palabra ilumina, la palabra empodera, la palabra transforma. La palabra es en sí misma poder de Dios para transformar la vida. Así es. Claro, solicitaremos que haya otros cursos. Bueno, pues muchas gracias. Y pues ya, con eso. No nos da tiempo de más. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que la clase les haya resultado de utilidad. Les haré llegar, como siempre, material de la sesión, el audio, sobre todo, para que quien quiera, pues, lo escuche de nuevo o lo comparta con quien quiera, ¿eh? Entonces, yo les espero el próximo martes, a la misma hora, para continuar con este fascinante relato del Evangelio de Mateo. Les agradezco mucho su atención, cuídense muchísimo y nos vemos el martes. Adiós. Bye. Muchas gracias. Soy un apasionado también de la política. Hasta luego a todos. Muchas Al gracias. contrario, cuídense. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Nada. buena tarde. Para servirles. Bye, bye, bye. Qué amable, gracias. De Gracias, nada. Jorge. Gracias a ustedes. Bye. Bye. Bye, bye.